Ajá. Dice que estamos grabando ya. Hola, vamos al Zoom, vamos a... Ya estamos ahorita, ya. Ahorita ya. Yo estoy ahí. O de repente a mí me dejaba entrar antes, pero no sé, ya estamos ahí. Hola. A ver, estamos aquí ya en el Zoom. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, pero permítanos entrar. Economista, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué No tal? nos acepta. Pueden ver ahí, Sí, ahí. tiene que aceptarnos. Acéptenos para que podamos ingresar. Ah, ustedes están en otra fase. Uy, ¿cómo hacemos eso? Profesor, hay un mensaje donde nos indica que el anfitrión le permite ingresar pronto. Espere que le permitan ingresar. Ya. Debe haber algún... Sí, voy a ver. Igual que en el Meet. Ya. No, pero el ingreso debe ser automático, ¿eh? El ingreso debe ser automático. Porque aquí, por ejemplo, veo a Redondo, Yanira, Juvenal, ya están acá. Bueno, este es un video del Banco República de Colombia, ¿no? Este Banco República es equivalente aquí en Perú al Banco Central de Reserva, ¿no? Muy interesante material que, bien ilustrativo, ¿no? Bien ilustrativo en la conceptualización de la inflación, en la identificación de las causas, como del control de la inflación. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza. Mire ahí, posiblemente una ama de casa, un señor quería dos de esos, dos de esos objetos, ¿no? Pero sin embargo, solamente puede llevar uno, porque ya el dinero no le alcanza. Y ahí está reflejándose ya el efecto de la inflación. Alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores... ¿Por qué los trabajadores quieren negociar un mayor salario? Porque el sueldo ya no les alcanza. ¿Y por qué no les alcanza? Porque ha habido, digamos, aumento en los precios de bienes y servicios, ¿no? Y si no te alcanza para hacer la vida que normalmente ha venido haciendo, obviamente tienes que pedir el aumento. De ahí, digamos que con la inflación afecta, digamos,
a todas las personas que compramos bienes y servicios, a todos los trabajadores que recibimos un sueldo, a todas las empresas que tienen ingresos y que tienen gastos también. Temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero ese es otro detalle, ¿no? Si mantenemos el dinero ahí paralizado debajo del colchón o del chanchito, digamos, va a seguir perdiendo valor cuando hay inflación, estoy hablando. Y por eso lo llevan a un banco, lo depositan en una cuenta ahorro, en una cuenta a plazo, en un certificado bancario o en cualquier otro instrumento, digamos, financiero, ¿no? Con la idea de que al recibir un interés van a estar recuperando el valor adquisitivo de su dinero. De esa manera, digamos, se resguardan, se cubren, se coberturan de la inflación. Pero esa cobertura es aparente porque la inflación de todas maneras tiene un efecto, de todas maneras. E incluso, digamos, una persona en particular, ni siquiera todas las empresas podrían, digamos, por más medidas que tomen, podrían controlarla. Tiene que ser una política de Estado sobre la oferta y la demanda de bienes y servicios, la que pueda, digamos, menguar el efecto de la inflación. En particular, uno no puede hacer nada. De todas maneras, se atrapa la inflación cuando esta se da, ¿no? la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Ajá. Miren lo que dice, grandes problemas políticos. Hablé hace rato del efecto que hubo en la hiperinflación en el gobierno, en el primer gobierno aprista, ¿no? Algo más de 7000% de inflación, un efecto desastroso en la economía, ¿no? Que prácticamente catapultó o enterró, digamos, a este partido y a este candidato de la política, ¿no? Además de los juicios y todo eso que se dio, ¿no? A ver, por ahí, ya, estamos admitiendo, como dicen por ahí. Ya. Bien. Entonces, la inflación, pues, se trae abajo un gobierno, se trae abajo un modelo económico, afecta todo eso. En Venezuela viene pasando esto, ¿no? Viene pasando que hay una inflación extraordinariamente alta, una hiperinflación, y que eso tiene, digamos, en el vilo al gobierno. Pero no sabemos por qué razón se mantiene pese a ello, ¿no? Vamos a ver, seguimos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso Ajá, esos 3 puntos es bueno considerar que están anotados ahí, mire. A ver, ¿dónde están? Ahí está. En la parte, ahí al fondo podemos ver ahí, afecta a los salarios. Son los daños que puede originar la inflación. Afecta a los salarios. Afecta la compra. Profesor, Afecta disculpe, quería... No, dime. profesor, una consulta. No estoy viendo lo que está proyectando. No se ve nada, o no sé si será solo a mí o a los demás compañeros también. No veo ninguna... ¿El resto está viendo? Doctor, no se ve nada, no hemos podido ingresar al Zoom. Pucha, bueno, seguimos los problemas. Yo estoy...
pero yo ya los Yo estoy, profesor, yo estoy dentro del Zoom, pero tampoco visualizo ninguna Ya. diapositiva, pero sí lo estoy viendo a usted. A A mí- ver, sí, espera. ajá, ¿qué Tengo- acá? Profesor, espérate, aproveche. tengo que solucionar todo esto, espérate. Ujú. Espérate ahí, vamos a ver. Ahí está por ahí, Aida. Pero qué raro. Entonces, voy a regresar, a ver. Voy a regresar acá. Voy a dejar de compartir este momento para regresar. A ver ahí. Nuevamente voy a entrar. Ujú. Ahí pueden ver pueden ver una figura, pueden ver ahí un señor que está ahí con una señorita. Pueden ver, me comunican. Hola. Hola, ¿me escuchan? Profe, buenas noches. Sí, dime. Sí, se ve el fondo donde está un señor con la mano levantada, se ve. Claro, ya pues. Profesor, acá yo en el Zoom estoy viendo que usted está empezando a... Ya, espérate. Pero ¿cómo tu compañero ve todo? Tu compañero está viendo todo, ¿eh? Es alguna falla interna. Yo recién lo está pasando Ah, ya. un video, recién está pasando un video. Ahorita, Sí lo puedo visualizar ya, yo, ahorita ese video. ahorita está parado el video. Estoy esperando que varios entren, pues. Que varios entren. Entonces ya estás viendo el video. Sí, Ahora, profe, sí. una pregunta. O sea, las clases va a ser por el Zoom, ya no por el Meet. Sí, está No. parado. No, solamente transitorio nomás. Cuando tengamos que compartir un video. Ah, ya, Sí, profe. Sí, porque he estado en el Google Meet y, bueno, no podía ingresar. Sí. Acá, de vez en cuando vamos a intercambiar de plataformas, ¿no? Porque en el Meet no puedo compartir los videos. Los videos son bastante ilustrativos, ¿no? Entonces eso ayuda al trabajo docente, ¿no? Y allá tampoco se puede grabar el audio, porque, por ejemplo, ustedes ya ahorita están hablándome y ese audio se está grabando en Zoom. Y después yo le voy a pasar todo el video del Zoom y con eso solucionamos. Bien, como hemos tenido problemas aquí para ingresar, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar aquí. Esta cara lo sacamos por acá. ¿Cómo lo sacamos de esto? Y ahí. Ya, vamos a regresar aquí para ver el video. ¿Ya? A ver, comenzamos. ¿Eh? La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario.
Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Ajá, entonces antes que avance, debemos recordar eso. Si comienza, digamos, afectando al ama de casa, al padre de familia, a la madre de familia, que necesita estoquearse de bienes y servicios, ¿no? Eso para alimentarse, vestirse, educarse, ¿no? Y luego, digamos, eso tiene otro efecto también en los trabajadores, como acaba de indicar, ¿no? El salario, la inflación, cada vez permite comprar menos bienes y servicios, ¿no? Y entonces trae pues un efecto devastador en esa situación, ¿no? Y por eso que eso conlleva a pedir aumentos y todo eso. Y también tiene efecto en los gobiernos, ¿no? Porque finalmente, al haber inflación, trae problemas sociales, reclamo de trabajadores, reclamo de ama de casa, reclamo de uno y otro tipo, y eso comienza a desestabilizar a cualquier gobierno. Y eso marca a cada gobierno que ha tenido eso por el tiempo que puede haber en el futuro, ¿no? Y entonces, de esa manera se presenta esto de la inflación. Seguimos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. Entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. Entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. Efectivamente, ese es un problema. Primero esto del entendimiento, qué cosa es, cómo actúa, cómo incide, digamos, en los bienes y servicios y especialmente en la vida de la gente, ¿no? Porque lo que pasa en los bienes y servicios incide en la vida de la gente, ¿no? Y entonces hay que entender bien eso. Y la otra parte es identificar las causas. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la inflación? ¿Por qué se da inflación? ¿Por qué en nuestro país a la fecha, felizmente, no tenemos inflación? ¿Y cómo es que otros países sí tienen? ¿Y cómo es que ahí no hay efecto dominó de la inflación, ¿no? Y el otro punto que menciona aquí el colega colombiano es el punto de controlar. O sea que la inflación es factible controlarlo, pero no por una persona, sino digamos por el gobierno, como política de Estado, ¿no? La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo.
Es de la oferta, ¿no es cierto? A mayor oferta, menor precio. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial. Atento a ese punto, porque no se trata de que el precio de un bien o de una figura o de un servicio suba, ¿no? Sino que tiene que ver un aumento generalizado, ¿no? Y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. Ahí hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Que ese 10% de promedio, se refiere a que hay algunos bienes que tienen más alza de precios. Pueden tener, digamos, 20, otros 18, otros 17, otros 5, 4, 3, pero el promedio, ¿no? El promedio nos da 10%. Y lo que el índice de precios del consumidor mide es el promedio, ¿no? Durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Eso, esa duplicación que significa el aumento de precio en 100%, también es un valor promedio. Quiere decir que dentro de la economía de un país hay algunos bienes que subieron más arriba, digamos, del 100%. Y hay otros que estuvieron por debajo del 100%. Pero el nivel promedio es 100. Así se maneja en estos términos se maneja, digamos, la inflación o cualquier otro indicador. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ajá. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? En nuestros medios, por ejemplo, tenemos una inflación controlada, un dígito, y un dígito a la baja, ¿no? Menos de 4% al año. Pero cuando esto se le deja así por así, se desboca, ¿no? Y origina lo que venimos comentando como es la hiperinflación, ¿no? Y eso trae serios trastornos en la gente, en la economía de la gente, en la economía del país y en su relación con el entorno internacional, ¿no? Porque no solamente es lo que pasa en el país, ¿no? Sino tiene efectos de todo calibre, ¿no? Quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. Ese es un caso nefasto, ¿no? Y que sirve de ejemplo cuando en todas las escuelas de economía se habla, digamos, del estudio de la inflación que presentan este caso. Y también en los casos latinos, que ahorita también el colega lo va a mencionar, pero este es el peor, que se ha presentado en toda la historia, ¿no? Y en este año 2008
En ese año también hubo una crisis financiera internacional, ¿no? El caso de las hipotecas subprime y, y otros, efectos de tipo financiero que trastocaron las economías de los países y de la gente, ¿no? Tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Ajá, en los años 80, justamente la inflación, esto del gobierno aprista, ¿no? Que ya hemos mencionado. Sí, pero eso también, en ese tiempo, digamos, no solamente la inflación sucedió aquí en el Perú, lo estamos viendo que también se dio en Brasil y también en Argentina y en otros países, ¿no? Fue un fenómeno casi general en el mundo, ¿no? Y claro que en los otros países tomaron las medidas económicas correspondientes y pudieron, digamos, contraer el efecto nocivo de la inflación. Acá en el Perú se dejó, que crezca y se desbocó. Y, y eso trastocó la economía. Duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Lo Constitución de mismo que pasa acá en el Perú, lo mismo que pasa en el Perú, ¿no? Está controlado. Y curiosamente casi coincide con la constitución que se ha dado en nuestro país desde el año 93, ¿no? La última constitución y que ahora quieren cambiarla y todo ese problema que existe, ¿no? Pero esa constitución ha dado el modelo que aunque no nos guste ha permitido, digamos, controlar la inflación. Y con eso se ha tenido estabilidad económica, porque la inflación desestabiliza. La inflación afecta a todo, ¿no? A ver, por ahí admitimos ahí alguien que está entrando recién después de 5 horas. Que tu papá me reclamara de En los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. Primero, en nuestro caso, ahí en Colombia, la inflación está gestionada o administrada o controlada, en todo caso, por el Banco República, que es el equivalente, en nuestro caso, al Banco Central de Reserva. Aquí en el Perú es el Banco Central de Reserva el encargado, digamos, de controlar todos los elementos relacionados con la inflación. Y al inicio estaba comentando que ahí pasa algo curioso, pues, porque tenemos que el que controla es el Banco Central de Reserva, pero el que lo mide es el Instituto Nacional de Estadística, otro ente totalmente independiente y que a veces estos entes entran en conflicto, ¿no? Y la información de uno no fluye al otro, ¿no? Y eso termina afectando la información sobre la inflación que existe en el país, ¿no? Seguimos. Primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, Eso es lo que debemos tener en cuenta. Miren, la inflación es un aumento persistente. ¿Qué cosa es persistente? Que está ahí, que se da permanentemente, de un día a otro, de una semana a otra, de un mes a otro. Está ahí. No se puede, digamos, hablar de inflación desbocada si esta se da por ahí en unos productos y luego se corrige automáticamente y vuelve a su lugar, ¿no? Tiene que ser persistente. Y además dice este término, miren, generalizado.
ese término generalizado quiere decir que no solamente es el aumento de de un bien o de un servicio, sino es generalizado. Generalizado quiere decir que en la mayoría de bienes y servicios, no de uno en particular, no la inflación de una determinada ciudad solamente con determinados productos, sino generalizado. Y todo esto tiene que ver pues con el nivel de precio de un país. El precio, el aumento de precios es inflación, pero esta inflación tiene que ser con esas condiciones, persistente y generalizado. Si no es persistente y pronto, digamos, se corrige, y si no es generalizado, solamente se da en determinados bienes, no se considera como inflación. Pero así como hay inflación, también va a haber deflación, porque la inflación es este aumento y la deflación existe también y es al contrario, es la reducción persistente de precios. Pero eso, ¿dónde se da? Bueno, no se da, digamos, de forma general, ¿no? Sino que en algunas situaciones también puede darse esa deflación. No es tan común. La común, la reina, la vedette de la economía que afecta a la economía, en todo caso, es la inflación. Y más bien la otra es la que favorece, ¿no? La inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso la estabilidad política de un país. Si en el Perú hubiera, digamos, inflación, ustedes no podrían estudiar. Yo posiblemente tendría que trabajar el doble para tener, digamos, los ingresos que necesito para vivir. Así de, así de, así de problemática es esto de la inflación, ¿no? Y por tanto, digamos, hay que controlarla adecuadamente, ¿no? Afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer Ese es el otro punto. ¿Qué hay que hacer para controlarlo? Porque ya conocemos cómo se da la inflación. Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo se da la inflación. Y con eso podemos educar de alguna manera a la gente que no sabe, digamos, o que habla de inflación sin saber muy bien el concepto económico que se tiene, ¿no? Y el otro punto es controlarlo. ¿Es posible controlarlo? ¿Quién hace algo para controlarlo? ¿Cómo se controla? ¿Qué medidas se toman para controlar? Es lo que dice acá el señor, que lo vamos a ver en el otro video. No, esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. esperemos que aquí se cargue el otro video inmediatamente. Ahí, por ejemplo, nos va a hablar ahí de las causas y esto del control. Ya se está cargando el otro video. Como estudioso de la economía, no solamente hay que saber, digamos, qué cosa es una variable, un fenómeno, ¿no? Sino identificar su causa. Y el otro punto es cómo lo controlamos, ¿no? Eso es lo que vale, digamos, en el campo económico, ¿no? Porque saber, lo puede saber una ama de casa, digamos, qué cosa es la inflación, o un empleado, digamos, pero el punto central está aquí en identificar cuáles son las causas que la originan.
Cada persona tiene su propio mundo, con sus gustos, sus intereses y sus sueños. Pero si hay algo que todos tenemos en común es que queremos que el dinero nos rinda para poder comprar muchas cosas. Por eso uno de los temas económicos a los que más tenemos que ponerles atención es la inflación, un fenómeno que puede reducir drásticamente la cantidad de cosas que podemos comprar con nuestro dinero. Buenos días, don Hugo. Buenos días. ¿Me vende un cafecito, me hace el favor? Con mucho gusto. Muy amable. Gracias a usted. En este video vamos a estudiar cuáles son las causas de la inflación. Como ya sabemos, la inflación es un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Tomemos un ejemplo, un país en el que la inflación es del 100% anual, es decir, que los precios se duplican cada año. Eso quiere decir que si al comienzo del año yo podía comprar con 10.000 pesos 2 libras de café de 5.000 pesos cada una, al final del año solamente podré comprar una porque su precio se ha duplicado. Un fenómeno como estos trae grandes problemas para la gente y para las autoridades. Para la gente del común, sencillamente porque la plata ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban. Y para las autoridades, porque manejar un país donde hay inestabilidad de precios es muy difícil. Cuando se da un aumento en la inflación y todo el mundo está contra la pared, surge la pregunta básica: ¿por qué se produce la inflación? Los economistas clasifican la inflación en dos categorías dependiendo de cuáles sean sus causas: inflación de demanda e inflación de oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles. Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos una economía en la que la producción aumenta a un ritmo de 5% anual, por decir cualquier cosa. Antes de ver eso, esta parte que interesa desde el punto de vista académico son las causas. La causa que origina la inflación. Entonces puede darse por inflación de demanda, puede haber una inflación de demanda. Al aumentar la demanda, aumentan los precios. Igualmente, al aumentar o disminuir la oferta, va a traerse, digamos, efectos en la inflación. O sea, tenemos esos dos orígenes, tanto en la demanda como en la oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles. Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos una economía en la que la producción aumenta a un ritmo de 5% anual, por decir cualquier cosa. Si en esa economía los salarios aumentan 100%, es decir, que de repente se duplican, va a haber problemas, porque la gente al tener el doble de dinero en su bolsillo, seguramente va a tratar de comprar el doble de cosas que compraba anteriormente. Y como la producción no puede reaccionar rápidamente, ese nuevo gasto seguramente se va a ir, en parte en importaciones, pero en gran medida en un aumento en precios. Ahí, paramos ahí. Esta inflación de demanda mayormente no se da en nuestro medio. Primero porque los sueldos son miserables, lo que recibimos, ¿no? Como grandes ejecutivos, como trabajadores normales, como obreros, no reciben, no es normal, digamos, no es normal que aumenten nuestros sueldos. Y por ende no podemos comprar sino lo mínimo. Por tanto, de alguna manera podemos decir que esta inflación de demanda es menos dable en la mayoría de habitantes del país, aquí en nuestro medio. O sea, no es normal que nuestro sueldo suba vertiginosamente y compremos todo lo que existe y que el país no produzca más de eso. No se da, no es nuestra realidad, ¿no? Pero como cultura general lo tenemos que entender y estudiar, ¿no? Ojalá hubiera esa situación, ¿no? Ojalá hubiera esa situación de que podamos comprar muchas cosas, no. Acá sucede al contrario. No tenemos la capacidad para consumir, no tenemos capacidad de consumo. Es poco lo que consumimos, ¿no?
E incluso, digamos, en el marco del proceso económico, se produce, luego se distribuye, y esa distribución debería llevar, digamos, al consumo en el mismo nivel y no se da en ese nivel. Y por tanto, digamos, se afecta, digamos, el ciclo económico, ¿no? Bien, pero la otra inflación, la inflación de oferta, esa sí se da, esa es la más común en todo el mundo y especialmente en nuestro país. Este es un ejemplo clarísimo de cómo aumenta la inflación cuando la gente trata de comprar más cosas que las que hay, o lo que es lo mismo, cuando la demanda excede la oferta. Cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos, trata de gastar más, y en alguna medida eso se va a traducir en un aumento en precios. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Antes de ver, repetimos nuevamente este último comentario que está haciendo. Cuando la gente tiene más dinero en los bolsillos, trata de gastar más, y en alguna medida eso se va a traducir en un aumento en precios. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Volvamos a nuestro ejemplo sencillo en el que la producción de una economía crece a una tasa del 5% anual. Si en ese país se presenta un grave fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas y reduciendo la cantidad de alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Veamos el ejemplo clásico. Cuando aumenta el precio de los combustibles, todos los sectores que usan gasolina en su proceso de producción, que son muchísimos, deciden aumentar sus precios y de esa manera generan presiones inflacionarias para el resto de la economía. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta Correcto. este punto ha quedado claro. Correcto. Repetimos esta parte, como mencioné, este es el fenómeno que más se da, ¿no? Un ratito cuadro, ¿no? A ver, ahí creo que es. Alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Veamos el ejemplo clásico. Cuando aumenta... Este ejemplo es clásico, como dice, ¿no? Cuando aumenta el precio de combustibles, inmediatamente sube los pasajes, transporte, sube los alimentos que son traídos de otros lugares, ¿no? Eso ya es común en nuestro medio, ¿no? Pero curiosamente hay algo particular. ¿Qué pasa cuando bajan los precios de los combustibles? Desgraciadamente no tiene el mismo efecto en la economía. ¿Y por qué? Porque los agentes no bajan sus precios, ¿no? Sino que más bien lo mantienen. Entonces debemos tener en cuenta esa situación. En nuestro medio es común
que cada alza de precio a nivel internacional inmediatamente, ni siquiera al día siguiente, sino en el momento que se da eso, inmediatamente comienzan a subir los combustibles y el resto que deriva de eso. Pero nunca en nuestro medio se da el efecto contrario, que al bajar los precios de los combustibles, que también se da, eso no trae un efecto en ese sentido, ¿no? Aumenta el precio de los combustibles, todos los sectores que usan gasolina en su proceso de producción, que son muchísimos, deciden aumentar sus precios y de esa manera generan presiones inflacionarias para el resto de la economía. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado... Esto se da pues en el comercio internacional, ¿no? Es un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? Porque nuestro país importa y sabemos que su balanza tiene déficit porque hay más importaciones que exportaciones, ¿no? O sea que esto es evidente también, ¿no? El mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta este punto ha quedado claro que la inflación se puede generar tanto por problemas de demanda como por problemas de oferta. Es probable que para una persona del común eso no quiera decir nada, porque lo único que le preocupa es que con una alta inflación se le va reduciendo su poder adquisitivo. Para esa persona la pregunta relevante es, ¿qué hacer para controlar la inflación? La respuesta a esa pregunta la vamos a abordar en un próximo video. Y ahí viene el próximo video. Mientras se va cuadrando el video, podemos ver que estamos viendo tres aspectos, ¿no? Primero, ¿qué es? ¿Cuáles son las causas? Y el otro punto, ¿cómo lo medimos y controlamos? La inflación constituye un problema serio para la mayoría de las personas. La razón es simple, mientras más crecen los precios, menos le alcanza el ingreso a la gente para comprar lo que tiene que comprar. Por eso no es raro encontrar opiniones como la siguiente. ¿A usted le gusta la inflación? Para nada. No, la verdad, para nada. No, no me gusta. ¿Y por qué? Pues porque cada año me alcanza menos la plata. No sé, no me gusta. Porque cada día todo es más caro. Lo curioso es que aunque a la gente no le gusta la inflación, no sabe cómo se mide. ¿Y usted sabe cómo se mide la inflación? No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo se mide eso. No tengo la más mínima idea, pero creo que algo tiene que ver el DANE. Las dudas sobre cómo se mide la inflación han llevado a que algunos incluso se pregunten dónde recoge la información la entidad encargada. Acaba de hablar del DANE, ¿no? DANE. Bueno, allá en Colombia es el DANE, ¿no? Acá en Perú estamos hablando del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ¿no? Estamos hablando de esa entidad, ¿no? Que su símil allá en Colombia es el DANE. Medirla. Bueno, ¿y dónde merca el DANE? Pero vamos por partes. Antes de aclarar qué es el DANE y qué papel juega en todo esto, vale la pena revisar unos conceptos básicos. Ya sabemos que la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Y si uno tiene en cuenta esa definición, diría que medir la inflación implicaría hacer un seguimiento de los precios de todos los productos de esa economía. Sin embargo, hacer ese ejercicio tendría varios problemas. En primer lugar, sería prácticamente imposible estar midiendo todo el tiempo todos los precios de todos los productos de una economía. Pero incluso si eso se lograra con un gran ejército de funcionarios, tendríamos un segundo problema, y es que estaríamos midiendo precios de productos que mucha gente no consume, por ejemplo los carros de lujo o los anillos de diamante. Pero incluso si tuviéramos toda esa inmensa cantidad de información, tendríamos el problema de cómo comunicarla y que la gente lo entendiera.
Por eso es necesario precisar algunas cosas. ¿Qué productos se tienen en cuenta en la medición de la inflación en Colombia? ¿Dónde se consultan los precios de esos productos? Y lo que es más importante, ¿cómo se analiza el cambio de los precios de esos productos? Interesante pregunta, ¿no? Y que van a ser contestadas en este momento. Para medir la inflación se tiene en cuenta un conjunto de bienes y servicios que son representativos del consumo de una familia promedio colombiana. Eso quiere decir que no se mide todos los precios, ¿no? Solamente de un conjunto representativo de bienes y servicios que constituye pues, la famosa canasta, ¿no? Colombiana y que se conoce como canasta familiar. Esa canasta consta de más de 400 ítems que representan distintos rubros del consumo. Por ejemplo, la alimentación, el vestuario, la vivienda, la educación, el transporte, la salud, las comunicaciones, la diversión y otros gastos. Esta canasta de productos se construye tomando en cuenta los hábitos de consumo básico de los colombianos, identificados a través de una encuesta de alcance nacional que es aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mejor conocido como DANE, la entidad encargada de producir y difundir las estadísticas oficiales del país. En nuestro caso, el INEI, como mencioné, ¿no? Un momentico. ¿Me merca el DANE, pues? El DANE es un seguimiento mensual de los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar, visitando más de 55.000 fuentes entre las que se cuentan establecimientos comerciales, inmobiliarias, instituciones educativas, empresas de servicios públicos y EPS, entre otros. La selección de estos establecimientos no es caprichosa, sino que se basa en lo que dicen los colombianos en las encuestas sobre los lugares donde suelen hacer sus compras. Para simplificar las cosas sin perder precisión, el DANE convierte todos esos datos en un índice, un instrumento muy utilizado en la estadística para poder hacer un seguimiento sencillo a cualquier variable. Por ejemplo, si analizamos el precio del pimentón en varios momentos del tiempo, podemos construir un índice que nos permita hacerle un seguimiento sencillo. Para esto definimos un mes base, en este caso el mes de diciembre, al cual le otorgamos un valor de 100. En el periodo siguiente, cuando tengamos un nuevo precio del pimentón, calculamos este índice mediante una sencilla regla de 3, teniendo en cuenta la fecha que tomamos como base. A medida que vayamos contando con los nuevos precios, este índice se va actualizando, lo cual constituye una fuente de información importantísima para la toma de decisiones por parte de las autoridades económicas. En el caso del seguimiento de los precios de los productos que conforman la canasta familiar, ese índice se denomina Índice de Precios al Consumidor, mejor conocido como IPC. Para calcularlo, el DANE le asigna un peso distinto a cada uno de los más de 400 ítems que conforman la canasta familiar, de acuerdo con lo que dicen sus encuestas sobre los patrones de gasto de los colombianos. El IPC se calcula teniendo en cuenta los grupos de gasto, el comportamiento de los precios en las principales ciudades del país y el nivel de ingreso de las familias. Como el DANE calcula el IPC todos los meses, es posible realizar diversas mediciones que les permiten a las autoridades tomar decisiones de política económica. La primera de ellas es la inflación mensual, y no es otra cosa que saber cómo evolucionaron los precios durante un mes en particular. Para que la medición incluya todos los días del mes, es necesario que el punto de partida del cálculo sea el IPC del mes anterior, y así se mida la variación frente a la inflación. Una segunda medición muy... No es la única forma de hacer ejercicios. No es la única forma. Hay un micro ahí abierto. Y pues al gimnasio ese pilates. Hay un micro abierto por ahí, alguien. Por favor, deje trabajar. Utilizada es la que se conoce como la inflación en el año corrido, que nos muestra cómo han cambiado los precios desde el comienzo del año hasta el mes que se está analizando. Como la medición debe incluir todo el año, es necesario tomar como referencia el IPC de diciembre del año inmediatamente anterior. Otra de las mediciones más utilizadas por los economistas es la inflación anual, que es la más conocida y se refiere a cómo han cambiado los precios en los últimos 12 meses. Para calcularla, tomamos el IPC del mismo mes del año anterior y se compara con el mes que se quiere analizar. Pero ojo, en este punto es importante aclarar que el IPC no es lo mismo que la inflación. Como ya hemos dicho, el es otro punto que debemos tener en cuenta. El IPC es diferente a la inflación. La inflación es el fenómeno. El otro es un indicador promedio, ¿no?
IPC es una medida que agrupa los precios de un conjunto de bienes y servicios en un solo indicador. La variación positiva de ese índice es lo que se conoce como inflación. Por otro lado, si la variación es negativa, se le conoce como deflación. Ese punto también, algo mencioné anteriormente, ¿no? Cuando el IPC, que es el indicador promedio de los precios, aumenta, estamos hablando de inflación, como también lo mencioné. Y si disminuyera eso, no estamos en un fenómeno de inflación, sino más bien de deflación. Debemos tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Ahora no solo sabemos dónde merca el DANE, sino cómo escoge los productos que analiza y cómo mide la inflación. Y sobre todo, sabemos que si alguien nos dice, por ejemplo, que la inflación aumentó en un 3% anual, quiere decir que en ese porcentaje se incrementaron los precios de un conjunto de productos que son representativos del consumo de una familia colombiana promedio. Si quiere saber más sobre la inflación, no se olvide de consultar nuestros otros videos. Correcto, gracias al amigo aquí. Hay una palabra, hay una jerga colombiana que dice donde merca, ¿no? Donde merca el DANE. Es como decir, ¿qué es lo que hace el INEI? ¿No? ¿Qué es lo que hace el INEI para determinar aquí, en este caso, el índice de precios? Vamos a compartir aquí luego, bueno, estas son las partes teóricas, pero ¿cuál es la realidad que se da? ¿No? Y ahí vamos a compartir esto de la inflación en Venezuela, que es un país latino que viene siendo afectada vertiginosamente desde hace buen tiempo por efecto de la inflación. Un ratito y ya estamos ahí. No sé si me puede confirmar si ya tenemos ahí una imagen. Pero ahorita tenemos pantalla en negro, está cargando. Está cargando. Pueden ver ahí ese fondo, esa imagen, Simón Bolívar, el mapa de Venezuela, ¿pueden ver? Me confirma, por favor. Economista, buenas noches. Sí, sí se En visualiza. el mío no, está muy lento. Seguramente ahorita carga. Vamos a ver, entonces, vuelvo al inicio del video para comenzar. Y absoluta actualidad. Un conflicto que se desarrolla día a día y que lejos de ir a mejor, cada día pinta más feo. Hoy en Memorias de Pez toca hablar de Venezuela y de cómo este país ha podido llegar a estar como está al borde de una guerra civil. Venezuela es un país rico, muy rico en recursos naturales. Bajo el dominio español, Venezuela sirvió como mina de metales preciosos. Sus minas de oro nutrieron las arcas españolas desde el siglo XVI, mientras que otros recursos como el cacao, el tabaco, el azúcar o el cuero serían muy codiciados más tarde y exportados a Europa. También de Venezuela posteriormente se extraerán diamantes, plata, perlas y un sinfín de minerales más. Recordad esto porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es la clave del conflicto. El caso es que Venezuela ansiaba independizarse del Imperio Español. La Ilustración y las ideas que surgieron de la Revolución Francesa calaron en los criollos. Cuando Napoleón invade España, los independentistas ven una oportunidad perfecta que no pueden dejar escapar. Es aquí donde surgirá el gran referente para millones de venezolanos, Simón Bolívar. Economista, Simón Bolívar fue disculpe. quien lideró la lucha independentista. ¿Diga? Economista, un favor, no sé si me puede enviar el link al WhatsApp porque se congela la imagen y no se puede ver más del video, solamente el audio. Esto pasa cada vez que llevamos clases por el Zoom. Ajá, es más pesado. Consume bastantes datos. Un favor, si me puede facilitar el link para poder verlo en el celular. Claro, correcto. Gracias. Igual como usted dice, está demorando en cargar. Bueno, esta de las redes, pues, y además esta hora comienza a sobrecargarse también. La hora no es tan propicia como
para que fluya la información, pero ya mismo, ahí para todos, ¿no? Ujú. También aprovecho ahí para enviar el caso anterior, ¿no? El caso anteriores. Bien, esperemos que con eso contribuyamos en algo. A ver. ¿No? ¿Dónde estuvimos? Por acá, ¿no? La hasta entonces provincia de Venezuela fue primero integrada en lo que se llamó la Gran Colombia y más tarde se independizó de esta, siendo ya completamente independiente. Bolívar dejaría una frase antes de morir que merece ser recordada: América es ingobernable. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras, ya que durante todo el siglo XIX solo las guerras civiles las interrumpieron. Lo mismo ocurriría en el principio del siglo XX. En 1908 llegaría al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que se encontraba una gran crisis económica provocada por la deuda de Venezuela con las grandes potencias mundiales. Desde la independencia de Venezuela, el gran problema del país siempre había sido la extrema pobreza de una gran parte de su población. Sin embargo, en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro: el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador del mundo y su deuda exterior simplemente desapareció. ¿Sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? Pues no. El analfabetismo seguía siendo muy alto y la pobreza extrema. Debido a la riqueza que generaba el petróleo, se descuidaron otros sectores claves como la agricultura o otro tipo de industrias, y además, como no se producía otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba desde el extranjero. De esta manera, Venezuela pasa a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 vendrían más dictaduras, hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en 1958. A partir de esta fecha, todos los dirigentes del país se elegirán mediante elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar. Sin embargo, la pobreza y las desigualdades entre unas élites muy ricas que se habían hecho de oro con el petróleo y la mayoría social muy pobre seguían ahí. Venezuela continuó durante los años 60 desarrollándose, y más aún cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma a principios de los 70. La bonanza permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar las industrias del hierro, y como no podía ser de otra manera, también la del petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin. A finales de los 70 el precio del petróleo comienza a bajar y Venezuela se ve obligada a pedir prestado a otros países para financiarse. Sin embargo, el precio del petróleo continuó bajando y Venezuela comenzó a pasarlo verdaderamente mal para poder pagar sus deudas. Esta situación obligó al gobierno de Pérez Jiménez a introducir medidas de austeridad. Es decir, el precio de la fiebre del petróleo cayó directamente sobre las clases populares, las cuales no habían mejorado mucho su situación durante los años de bonanza. Además, las protestas eran frecuentes y a menudo violentas. Especialmente violenta fue la del Caracazo, con más de 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de estado por parte del comandante Hugo Chávez que fracasa y este es encarcelado. El mismo año, otros oficiales intentan un segundo golpe que también resulta ser un fracaso. En los 90, Venezuela es un país sumido en una gran miseria: corrupción, pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, auge del narcotráfico, etc. En este contexto, Hugo Chávez, golpista en 1992, se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución social que repartiese la escasa riqueza de Venezuela. Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa.
Durante los primeros años de su gobierno, la sociedad venezolana se dividió entre chavistas, que apoyaban el proyecto bolivariano, y opositores, que demandaban una mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse a gran parte de las clases populares con programas estatales de ayuda a los más necesitados y volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en 2002 por la fuerza y lo volvió a intentar una vez más con una huelga general que paralizó el país durante 63 días. Todo ello sin ningún tipo de éxito. En la primera década del siglo XXI, el precio del petróleo volvió a subir como la espuma, lo que le dio un gran poder al gobierno chavista, que continuó con su programa de ayudas sociales. En 2007, Chávez es reelegido por tercera vez. Esta tercera legislatura se centró en sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, presidido por entonces por Bush, declaró a Venezuela como parte del eje del mal. La nueva década comenzaba con un gran problema que hizo tambalearse al gobierno chavista. Una sequía produjo una crisis energética y de agua sin precedentes. Una crisis que duraría cerca de 2 años y que se cobró el puesto de varios dirigentes chavistas. Hugo Chávez, enfermo de cáncer, gana sus cuartas elecciones presidenciales. Poco después, el presidente venezolano muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Durante los últimos mandatos de Chávez, la oposición parlamentaria y callejera habían sido constantes, pero esta se ve muy reforzada cuando Maduro llega al poder. Maduro, que no goza del carisma ni la popularidad de Chávez, ve como el precio mundial del petróleo comienza a bajar de nuevo. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos existentes en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo. Y todo ello provoca nuevas dificultades para pagar la deuda exterior del país. Esta nueva crisis ha sumido a Venezuela en un clima de violencia entre gobierno y opositores. Maduro ha respondido a la beligerancia de la oposición con medidas que blindan al gobierno y lo hacen prácticamente intocable. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que este acusa a los opositores de traidores y golpistas. Y además también acusa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males económicos de Venezuela. Al final son los encarcelamientos, las acusaciones cruzadas, las muertes, los disturbios y la pobreza quienes de verdad gobiernan Venezuela. ¿Está el mundo el tiempo de salvarla o está Venezuela condenada? Por supuesto, podéis comentar sobre este tema, sobre el conflicto y si os ha Exacto, gustado. ¿no? Exacto, que podría originar ahí situaciones, ¿no? Bien, bien. Dejamos de compartir aquí. Ujú. A ver, aquí estamos con, parece que no estamos todos, pero al menos tenemos ahí 11 participantes, puedo ver ahí, 11 participantes, y antes de cerrar la clase pues iremos conversando algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos sobre estos temas, ¿no? Yo le pregunto a ustedes, ¿no? Le pregunto a ustedes, ¿cómo afecta la inflación a un trabajador? A ver si tienen alguna respuesta. Sí, yo, economista Indira Delgado. Claro, dime, Indira. Si bien es cierto, cuando hay inflación en el mercado, suben los precios, en este caso de los bienes primarios, ¿no? De consumo. Un trabajador pues tiene un sueldo fijo, el cual no se regula rápidamente cuando hay inflación, ¿no? Entonces, ese O sea, sueldo no sube, tiene menor valor. Claro, o sea, no sube al mismo ritmo de la inflación, ¿no? No, por supuesto que no. Pero ¿qué pasaría? Sería bueno que... Claro, ¿qué pasaría, digo ahí, si el sueldo subiera al mismo ritmo de la inflación? Entonces, no se percibiría, ¿no? La inflación sería Claro. igual. No tendría, digamos, habría inflación, pero no tendría, digamos, mayor efecto Claro. en el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, gracias, Claro, muy amable. Economista, Dime, Juvenal, sí, Juvenal. economista,
La otra manera de cómo pueda repercutir la inflación en un trabajador es cuando, cuando un trabajador pierde el empleo, ¿no? Porque la inflación hace que muchas oportunidades de trabajo se cierren en el mercado laboral. Claro, correcto, buen punto. Claro, trae efecto a las empresas y estas te podían quebrar, ¿no? Y por lo tanto se pierde empleo, ¿no? Sí, buen punto, excelente. Gracias, gracias. Ahora yo le pregunto lo siguiente, ¿no? A todos, ahí es todo lo que tenemos ahí, dice, por acá tenemos a Henry Prudencio, Aida, Alaciel, Indira Delgado, Jason, ¿no? Jason, Juan Luis, Juvenal Espinosa, Yanira Rivera, Yuri, Edwin Champi. ¿Y cómo sufre, digamos, el ama de casa, el padre de familia, con esto de la inflación? ¿Qué Tiene me dice? menor poder adquisitivo para comprar los alimentos, Claro, tiene que restringirse prácticamente, ¿no? económico Su canasta familiar. Está bien, Indira. Ahí quería, parece que Aida quería opinar, por favor. Adelante, Aida. Gracias, Indira. sí, economista, así como indicaba mi compañera, ¿no? Mayormente en las familias, lo que cuando hay inflación de precios, se puede decir, en la demanda de precios, ¿no? Mayormente afecta a las familias, en especial a la canasta básica. Hay mucho por eso que bien se dice, ¿no? Que un hogar se tiene que, pues, tratar de priorizar, ¿no? En el tema de alimentos. Y muchas veces hay productos que cuando sube su precio, pues ya no lo puedes adquirir y ya tienes que, pues, desistir de ello, ¿no? Correcto, correcto, así es, así es. O sea que tiene sus efectos, bueno, correcto, muy bien, muy bien. Bien, ahora, ya que habló usted por ahí, habló de demanda, ¿no? Y le preguntamos a ustedes, en general, ¿qué tipo de inflación podemos tener? En general, ¿qué tipo de inflación podemos tener? ¿Qué dicen? Puede ser a las materias primas. Pero es una forma, digamos, de expresarlo, está bien, pero otra manera más Inflación técnica. por oferta. La inflación por oferta. Claro, ¿quién dijo ahí? Alaciel, correcto, gracias. Efectivamente, se comentó durante el video inflación de demanda e inflación de oferta, ¿cierto? Y yo comenté también ahí en el intermedio, a ver si ustedes estuvieran atentas, eh, ¿cuál es cuál de estos tipos de inflación, la de oferta o la de demanda, no se da, no es común que se dé en el Perú? La de demanda. No se da la de demanda en el Perú. La de Ajá. oferta sí se da. Ujú. Exacto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Efectivamente, ¿no? Ojalá se diera la demanda, ¿no? Que nuestros sueldos aumenten y aumenten y podamos comprarnos todo lo que existe, ¿no? No, no es posible, ¿no? No es posible en este contexto que vivimos, ¿no? Pero bien, ahora, pero también hay otros tipos de forma de ver la inflación, como esta de llamar hiperinflación. La hiperinflación es un tipo de inflación. Es una inflación desbocada, muy alta, ¿no? Con muchos dígitos, ¿no? En general, cuando ustedes han leído, han escuchado algo, ¿cuándo se considera, digamos, que un país ya tiene inflación? Porque hemos dicho que en el Perú se puede decir que no tenemos inflación. Dime, Indira. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un rango, ¿no? Que no debemos de sobrepasar, que es del 0 al 3. Entonces, si es más del 3, ya tenemos una inflación, y si es mayor, entonces, mucho mayor sería una hiperinflación. Caso contrario, menor a 0 sería una deflación. Pero no, está bien lo que dices, pero no es tan chiquito eso de ese rango. Más bien se habla, digamos, que cuando sobrepasa, digamos, 2 dígitos. Cuando hablamos ya de una inflación de 2 dígitos, ahí estamos hablando de inflación en primer lugar.
Y de hiperinflación, pues es mucho más alto. Ya hablamos de 3 dígitos, 4 dígitos. Eso. Así, más o menos va por ahí, ¿no? Aun cuando esas son opiniones, ¿no? Porque sobre eso ustedes saben que no hay una regla precisa, ¿no? Nada establecido que hay esos parámetros, ¿no? Pero los países procuran, digamos, no tener inflación de 2 dígitos, es decir, de 10, 11, 12%, digamos, y procuran manejarlo en un dígito. Y ahora le pregunto yo lo siguiente, ¿ustedes creen en las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la inflación en el Perú? No, economista. No, economista. Bueno, existe la duda, pues, ¿no? Existe la duda. Existe una duda, digamos, razonable sobre eso, porque en realidad la inflación es manejado políticamente. Es un fenómeno que, como se ha dicho en el video, podría, digamos, afectar a, a los gobiernos. Y entonces se le busca controlar y a veces eh, manipulando la data correspondiente. Y se ha visto, digamos, que, bueno, en este último gobierno, mayormente, como no ha habido mayores efectos, no ha habido mayores comentarios sobre eso, pero en otros gobiernos se ha visto, digamos, que ha habido un manejo intencionado de disminuir el índice de inflación para, digamos, no impactar negativamente en la economía y por ende en la sociedad. Bueno, son cosas que se presentan ahí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más ahora? ¿Qué punto tenemos ahí? ¿Cómo afectaría la inflación a las empresas? Que finalmente es por ahí. Si bien es cierto, la familia nos interesa porque todos estamos en una familia, todos tenemos un hogar y de hecho la inflación no va a afectar y tremendamente, ¿no? Mucho más, digamos, posiblemente que las propias empresas y al gobierno. Pero yo le pregunto Podría ahí, ser, claro, ¿cómo afecta la inflación, sí. cómo afecta la inflación a las empresas? Primeramente afectaría en sus costes de producción Ajá, y probablemente estos costos que han incrementado, entonces en el producto final se va a tener que elevar, ¿no? Los costos de ventas finales. correcto. Entonces, por eso, Y cuando habla de determinado costo, ¿de qué costo te refieres? ¿De los bienes? ¿Qué más? factores de producción puede ser tierra, trabajo, Trabajo. tecnología. Ahí en trabajo, ¿cómo se... Podría tal vez disminuir, ¿no? La cantidad de trabajadores Ujú. para poder obtener o tener que mayor, pagarles más, ¿no? Porque si claro, hablamos, dependiendo de la experiencia. si hablamos de inflación, teníamos que, para mantener el proceso productivo, tendríamos que de repente pagarle más a los trabajadores, ¿no? Y entonces, como tú dices, eso tiene un efecto final, ¿no? Un efecto en los precios, en la competitividad de la empresa, ¿no? Y también, bien, no sé si ustedes tienen algún otro comentario. Sí, economista, pero muchas veces no se da eso, ¿no? En nuestro país, porque difícilmente se ven, ¿no? Estos tipos de situaciones donde las empresas deciden pagar más al trabajador. Lo más práctico es que empiecen a despedir Sí, 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 para que no les afecte, ¿no? En cuanto a su rentabilidad. correcto. Sí, sí, eso es lo que ha pasado incluso en este contexto de pandemia, ¿no? Donde se han visto bueno, en algunos casos, creo que como les ha llegado la pandemia a algunas empresas como una suerte de estrategia para deshacerse de los trabajadores. Bueno, pero esos son trastornos que trae eso, ¿no? Bueno, en todo caso, ya que hablo de pandemia, podríamos decir que un efecto pandémico o
o cosas similares como una tragedia, podría tener efectos en la inflación del país? Sí, hubo al principio, ¿no? De la pandemia empezaron a subir los precios. Claro, claro, de hecho, ¿no? De hecho, y eso hemos visto también en otros momentos. Por ejemplo, yo recuerdo, al menos acá en Lima, hace como 3 años, creo, por acá hay un lugar que se llama Chosica, ¿no? Donde está cerca de los cerros y ahí baja el agua, y eso mismo se presenta en provincia, pues lógicamente, ¿no? Pero aquí en Lima sucedió, digamos, que se trajo abajo ahí bastantes hogares y todo eso, ¿no? Y, y lo peor era, digamos, que no había agua, que no había agua. Y entonces el que menos comenzó a aprovecharse en la venta, digamos, de agua embotellada, ¿no? De agua embotellada. Y esa agua embotellada se elevó vertiginosamente el precio de ese producto, ¿no? De modo, digamos, que en resumen, cualquier situación que haya en la economía en el país trae algún efecto. Posiblemente no sea un efecto inflacionario severo, pero tiene, digamos, ahí alguna décima de aumento en efecto de inflación. Bien, bien, entonces lo dejamos ahí. Creo que ya es suficiente para... Y yo también tengo otra clase, seguramente tienen ustedes otra clase. Seguimos coordinando y comentando este y otros temas el día miércoles, ¿no? Sí, economista. Muy bien, nos quedamos ahí. Muy amable, gracias. Buenas noches, buenas. Saludos. Ok, economista, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, economista. Gracias.